Buenas, comenzamos a hypearte el día. Nos encontramos en Estamos Hypeando, el nuevo podcast de La Silva, donde te acompañaremos durante todo tu proceso de admisión. El día de hoy hablaremos acerca de vida universitaria, un tema central que yo creo que todas las personas que nos están escuchando se hacen esa pregunta. Mi nombre es Renato Vargas, estudiante de Pedagogía en Educación Básica, y nos encontramos con Sergio Bustamante, egresado de Derecho de La Silva. Hola a todos y todas, y bueno, como bien comentaba mi compañero Renato, el día de hoy nos compete hablar acerca de la vida universitaria. ¿Cómo es este cambio desde la enseñanza media a la universidad? ¿Qué tan brusco es este cambio? Y cómo es todo un proceso de ambientación pasar de la enseñanza media a la carrera que tú eliges. ¿Será tan así como te dicen los profes? Así como, no, en la vida universitaria va a cambiar todo, va a ser más difícil, más complejo. Cuando usted esté en la universidad me va a entender por qué yo le mando tanta tarea. ¿Y por qué ahora hay como abuelitos si no todos los profes son Porque yo abuelitos? tenía puros profes abuelitos y yo soy del campo. Yo soy un profe Lolo. Ah, tenías razón, yo nunca tuve un profe Lolo. No, pero esas dudas son las que vamos a resolver durante el transcurso del podcast y muchas más dudas que van a surgir a lo largo también. Nos han preguntado harto sobre la vida universitaria, la verdad, y hacemos este podcast para que podamos resolver esas dudas. Y el día de hoy nos encontramos con un invitado clave que yo creo que nos va a ayudar durante todo este proceso, Miguel Oyarzún, director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Católica Silva Enríquez. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien aquí. ¿Ustedes cómo están? Bien, Nosotros también. muy bien, gracias. Sí, Los gracias veo por animosos. preguntar. Sí, por Siempre. supuesto. Qué bueno. Miguel, los jóvenes tienen hartas dudas de cómo les va a cambiar la vida desde que egresan de la enseñanza media hasta que ingresan a la universidad. ¿Cuáles son, en tu opinión, los grandes cambios que se producen de esta transición? Sí, yo creo que hay hartos factores que influyen en esa etapa. Yo creo que está lleno de ansiedades, temores, que sobre todo, digamos, como los medios o tu entorno alimentan, ¿sí? Y efectivamente es un cambio importante porque en el fondo es cuando uno pasa a la etapa de la adultez temprana, por así decirlo, desde una estructura mucho más cerrada como el colegio a una estructura más abierta donde tú manejas tus tiempos, donde tú tienes que establecer las prioridades de tu día a día. Y para algunos o algunas puede ser una etapa más compleja, más difícil poder organizarse y poder priorizar, porque siempre han estado con cierto control encima, ya sea de tu profesor jefe o tu padre, tu madre o algún familiar. Y en la etapa de la educación superior, el control es uno mismo, uno se autocontrola. No hay una figura que informe, por ejemplo, a tus padres de cómo te está yendo, si estás asistiendo o no a clases. Por lo tanto, yo diría que tiene sus pros y sus contras para algunas personas, porque para otros puede ser una etapa de bonita libertad, de poder tú darle significado también al día a día y tú establecer tus prioridades, tus intereses, sin tener que estar sometido de repente a las expectativas de otros, ¿sí? Entonces, claro, es un proceso que puede tener ansiedades, pero un proceso que yo diría es bonito, es intenso, y es donde también uno va configurando finalmente cuál es tu camino, tu personalidad y tu proyecto de vida finalmente. Correcto. También yo creo que hay distintas dudas que tienen los estudiantes como de las actividades que se hacen en las universidades. ¿Qué ofrece la universidad como para los estudiantes una vez que ya están matriculados dentro de nuestra casa de estudio? Porque ojo, que Miguel nos trató de hablar toda su introducción acerca de realmente lo que es el gran cambio de la enseñanza media de la universidad, pero permitamos decirle a los chicos y chicas que nos están escuchando que no todo es tan como lo decían nuestros profesores. Por eso es muy importante la pregunta que hace Renato. En la universidad no solo se va a estudiar, sino que hay un sinfín de actividades que Miguel en este momento nos podría responder. Sí, claro. Cuando uno piensa en la universidad, generalmente piensa en la carrera y en lo disciplinar o lo académico, pero sobre todo yo diría que el proceso universitario está lleno de actividades fuera del aula que pueden ser incluso más o igual de significativas que lo académico, ¿sí? Y yo creo que cuando uno ha tenido el privilegio de pasar por la educación superior, probablemente lo que más recuerda son las experiencias como extracurriculares o los vínculos que se generan con compañeros, con docentes o ciertos proyectos en el que uno participa en la universidad.
Y en La Silva en particular, como es una universidad medianamente pequeña en comparación con otras instituciones del país, pasa algo que yo diría que es bien bonito, que en el fondo hay relaciones mucho más cercanas con la comunidad universitaria, no solo con tus pares que se dan en todas partes, sino que también con las y los docentes, con trabajadores. Entonces la universidad te brinda ciertas actividades una semana, que es la semana cero, donde tú puedes elegir, digamos, como a cuál ir, tampoco es obligatorio, tú verás si quieres participar y cuál de las opciones que existen tú escoges, que responda más a tus intereses, y por lo tanto con quien te encuentras ahí es alguien que comparte también cierta visión particular. Me tomo las palabras de Miguel, porque es cierto eso que a la universidad, claro, uno va a estudiar, va a aprender, va a sus clases, que es obligación ir, obligación moral, digo yo, porque perfectamente uno puede faltar dependiendo de que uno tenga una asistencia requerida. Pero el tener actividades extracurriculares son las que realmente motivan a ir a la universidad. Yo tuve una transición de la enseñanza media a la universidad, que vengo de un colegio de región. Yo vengo de fuera de la región metropolitana. Yo creo que el 90% de mis compañeros eran de la región metropolitana. Entonces yo era el que venía de afuera. Yo era el guaso, que le llamaban. Entonces, más encima me vine a la capital que yo no conocía. Había venido 5 veces cuando chico y con mis papás. Entonces, el conocer un mundo es totalmente distinto. Todavía me acuerdo cuando conocí estas líneas de metro nuevas que no tenían chofer, y yo me sentía muy asustado. Dije, pero ¿quién me va a llevar? Entonces todo eso para mí fue un mundo nuevo de adaptación. Pero ¿dónde encontré el refugio en la universidad? En Pastoral. En Pastoral yo creé mis lazos más importantes durante mis 5 años en la universidad, porque ahí conocí a los directores, conocí a los encargados, conocí a compañeros de todas las carreras, de pedagogía un montón, de derecho a uno solo, de enfermería 10.000, trabajo social. Entonces, insisto, esas relaciones como extracurriculares que uno forma en la universidad son muy lindas, y a mí me ayudaron para mi proceso de adaptación de haber venido de región a la capital, y a la capital estando solo, porque la vida de estudiante de región en la capital es bien fría. Entonces, encontrar ese calorcito de hogar en una actividad extracurricular como Pastoral, o como también son los talleres deportivos, pucha, muy destacable de mi parte. Sí. Yo tengo una anécdota que contar de los talleres deportivos. ¿Sí? Sí, porque yo, segundo año, dije, ya la DAE soltó talleres, voy a ver a cuál me puedo inscribir. Ulala. Me inscribí a 2. Lengua de señas, quedé, y me inscribí al gimnasio, y no quedé en el gimnasio, porque se habían llenado los cupos. Y yo, bien insistente, le mandé un correo a los de la DAE, hola, quiero meterme al gimnasio, por favor. Ya, me inscribieron al gimnasio. Ya fui todo motivado el primer día, gimnasio. Primer día, full motivado. Segundo día ya dije, qué lata. ¿Primer día fue pierna o brazo? Mira estos brazos, primer día del gimnasio, dije yo. Segundo día, ya quiero al gimnasio, qué lata. Me salí del gimnasio. Duré 2 días tanto insistir por correo, Miguel, quiero taller, por favor. Y me salí. Miguel. Y dame cupo. Dame cupo. Pero después igual avisé para liberar el cupo para otro estudiante que podía ocupar el cupo. Eso es lo importante. Pero igual se me nota que fui 2 días al gimnasio. No, igual, o sea, mira esta espalda. Bueno, yo fui a natación, pues. Yo te conté que aprendí a nadar recién a los 18 años. No. Ya, pues yo aprendí a nadar a los 18 años, el verano antes de entrar a la U. ¿Y por qué? Porque yo vi que la U tenía piscina temperada, pues. Entonces yo quería, todo esto yo ando en bicicleta, ¿ya? Entonces, como yo no quería andar en bicicleta acá en Santiago, me daba miedo todo, dije yo tengo que hacer otro deporte el día a día, pues. Y vi que la universidad tenía una piscina temperada, semiolímpica, dije yo, hay que aprender a nadar. Entonces ahí ocupé el taller de nado libre. Miguel, también yo creo que algo importante que podemos abordar y tocar hoy es el tema de la salud mental, porque igual es súper importante clarificar a los estudiantes que nos están escuchando cómo la universidad brinda un apoyo en el ámbito de salud mental. Bueno, justamente lo que ustedes comentaban que vivieron, de cierta manera, desde el punto de vista institucional, colabora con la salud mental, ¿sí? Son actividades que finalmente pueden ser deportivas, recreativas, pero que también tienen un objetivo de apoyo a la salud mental porque son preventivas, ¿sí? El mismo hecho de que tú participaras en el nado libre te permite interactuar con otras personas, pero también despejarte, liberar serotonina, tener también cierta estructura semanal donde tú dices, ya, este día me voy a dedicar a ir todos los miércoles a nadar. Era miércoles. Es que además no sé qué pasa, que por lo general los miércoles hay muchas ventanas que te permiten ir a actividades. Entonces nosotros también concentramos las actividades los miércoles.
Y eso te da también una estructura y te permite un corte, de cierta manera, una distracción a mitad de semana de decir, ya me concentro lunes, martes en estos ramos, el miércoles tengo este relajo de poder ir a la piscina de agua tibia, también te ayuda físicamente, obvio. Entonces todas estas actividades que pueden ser recreativas, pueden ser formativas como lengua de señas, que en el fondo responde también a nuestros criterios y políticas de inclusión. Creemos que es importante que de todas las profesiones tengan ciertas nociones básicas de lengua de señas, pero también tenemos otras actividades que pueden ser más lúdicas, que mezclan lo deportivo, lo físico con lo lúdico, como danza urbana. Tenemos actividades de danza orientales también. Hay trekking en la universidad, hay un grupo de trekking, hay chiquillos que se incorporan todas las semanas para subir algunos cerros, tener ciertos conocimientos básicos para participar. Me voy a inscribir. Ya, inscribámonos. Yo puedo inscribirme, ¿o no? Ya no. ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No ser tan egresado? Egresado, mira, tendríamos que evaluarlo porque estamos trabajando con alumni también, que es el área que en el fondo se preocupa de los y las egresados titulados, y ellos también están diseñando actividades y estamos viendo cómo hacer actividades también en conjunto entre estudiantes y titulados. Así que ahí bienvenido sea si quieren subir algún cerrito. Me gustó, ¿eh? Así que bueno, hay hartas actividades que se realizan semanalmente y que cambian todos los semestres. En el fondo hay actividades que se mantienen, hay otras que van cambiando también según los intereses de los estudiantes, porque le aplicamos al principio una encuesta que nos permite saber, bueno, qué les gusta, qué quieren hacer, y hay una parrilla que va también dinamizándose en función de eso. Entonces todo esto contribuye a la salud mental, que efectivamente es un tema para la universidad y que en la edad en particular hemos venido trabajando sobre todo desde el contexto pandemia, porque efectivamente vivimos un mundo que es complejo, y es muy natural que nos pasen cosas, que tengamos ciertos temores, o que aparezcan ciertos síntomas de repente que tienen que ver con lo emocional. Y existe en la universidad un dispositivo que en el fondo está integrado por un equipo profesional de psicólogos y trabajadores sociales, que en el fondo establece, bueno, qué es lo que le está pasando al estudiante. Hay un proceso de acogida y de evaluación para identificar cuál es la temática que le afecta, y cuál es el nivel de complejidad que tiene el caso. Porque de repente uno necesita simplemente que alguien le escuche, que alguien te acoja y te diga, mira, ¿sabéis que lo que te está pasando es normal? O lo que necesitas para resolver esta angustia es tal información y esto se resuelve. Como hay otras situaciones que son más complejas y que tienen asociado alguna condición médica incluso, porque los problemas de salud mental son problemas médicos, y muchas veces también son problemas químicos. Entonces, de pronto hay casos que requieren una intervención dual, que es terapia y psiquiatra, ¿sí? Obviamente esos son casos súper puntuales, pero cuando eso ocurre, este equipo es el equipo que se encarga de hacer una derivación guiada a nuestra red en convenio. Nosotros tenemos 20 centros en convenio que en el fondo hacen terapia, y hacen terapia también según la temática que te afecte, porque todos tienen aspectos de su vida que le afectan de distinto modo, y no todos los centros son especialistas en ciertas situaciones. Entonces, dependiendo de eso, nosotros derivamos a los estudiantes a terapia, y también dependiendo de, no sé, el lugar donde viven, porque de repente necesitas que esté más cerca de tu casa que cerca de la universidad, o la modalidad en la que atienden, porque hay estudiantes que trabajan o estudiantes que son personas cuidadoras o que tienen hijos y les viene bien que su atención terapéutica sea a distancia. Tenemos entonces también esa variedad, ¿sí? Entonces hay un equipo que te acompaña inicialmente, y si tu situación es más compleja, nosotros hacemos la derivación acompañada a un centro más especialista. Así que en el fondo hoy día las personas que quieran estudiar en La Silva pueden confiar en que van a recibir la atención y la acogida y el acompañamiento que va a requerir esta etapa, que para algunos puede ser más compleja. Llegó tu momento. Vive la universidad y aprovecha cada instante. Vive las clases sin miedo a equivocarte. Es tu momento de aprender. Deja tu huella, aprende y enseña. Vive la vocación desde el comienzo. Es tu momento. Escucha el entorno social. Crece compartiendo tus ideas. Universidad Católica Silva Enríquez.
Más de 40 años de trayectoria. Adscrita a gratuidad y acreditada. Admisión 2024. Miguel, a raíz de eso mismo, ¿tú nos podrías contar un poco más sobre el área de género e inclusión que tiene la Silva? Bueno, obvio, esa área yo diría que también se relaciona, muchas veces estamos súper como interconectados con situaciones de género o situaciones de ciertas exclusiones que también afectan la salud mental de las personas, ¿sí? Pero yo diría que en la universidad es importante destacar que contamos con una política de género y diversidad, que es una política que, además de establecer ciertos protocolos para acoger a personas que han sido acosadas, abusadas o discriminadas por alguna condición de género o de orientación sexual, principalmente es una política que también permea a la institución para instalar ciertos criterios y cierta, yo diría que incluso capacitación para el personal interno de la universidad, porque para algunas personas esta temática todavía es nueva, hay una cuestión también generacional y por lo tanto es un área que también se encarga de capacitar, por ejemplo, a los docentes, a los trabajadores, a los guardias, a las autoridades, ¿sí? En el fondo a toda la comunidad. Y aquí también yo creo que es importante comentar que existe un protocolo que es de reconocimiento a la identidad de género y por lo tanto cualquier persona que ingrese a la universidad y que quiera acogerse a ese reconocimiento puede en el fondo hacer el cambio de su nombre social antes de que empiecen las clases. Eso es algo que en general a estudiantes que están entrando a la universidad les preocupa, ¿sí? Y quieren que su nombre social sea identificado desde el día cero. Y eso es algo que hacemos y que él o la estudiante que se matricula puede inmediatamente dar aviso de esto. Hay un procedimiento formal por plataforma donde se hace ese reconocimiento por identidad de género y en el fondo las listas de clases, el mail, la credencial, exacto, y los sistemas sale tu nombre social. ¿Sí? Y por lo tanto nadie con quienes vas a empezar a vincularte va a conocer tu nombre legal. Y eso es algo que en el fondo la política de la institución ha ya incorporado hace algunos años. Y por otra parte lo que me preguntabas tenía que ver con inclusión. También tenemos una política de inclusión que en el fondo aborda no solo esta diversidad de género y diversidad sexogenérica, sino que también y sobre todo se preocupa de estudiantes que tengan alguna condición de discapacidad o alguna neurodivergencia, de manera tal que nosotros identificamos cuando ingresan en el proceso de matrícula estas condiciones, para poder hacer un plan de acompañamiento en la vida universitaria y en las clases, hacer los ajustes que correspondan a las clases, a la metodología de enseñanza, damos aviso obviamente a los docentes, en el fondo evitando también que ese caso tenga que exponerse constantemente a explicarle a cada profe que tiene tal situación que le complica realizar, no sé, trabajo en grupo, por ejemplo. Hay personas de la neurodivergencia que no están cómodas en trabajo en grupo. Entonces nosotros validando esa información nos encargamos de que en las carreras y en las clases puedan tener esos cuidados, ¿sí? Entonces las políticas de inclusión nos permiten justamente establecer mecanismos de apoyo a la vida universitaria en general y que de cierta manera también impactan en la salud mental. Entonces está todo como súper relacionado. Esto igual lo podemos ligar a lo que hablamos en el capítulo 1 con Cami, la directora de admisión, cuando nos comentó sobre la vía de admisión especial y nos comentaba como todo el lineamiento que se realiza para acoger de buena manera a sus estudiantes. ¿Qué pasa si me va mal en clases? ¿Qué pasa si me echo un ramo? ¿Qué pasa si es como me dijeron mis profesores en la enseñanza media, que me iba a costar si no le ponía atención en clase a los profesores? Correcto, Miguel. Entonces, como queremos saber qué pasa con esos estudiantes, cómo la Silva los acompaña, por ejemplo, con lo que son las pruebas de diagnóstico, el acompañamiento académico y la nivelación que existe, la cercanía que hemos mencionado que uno tiene con los docentes y también los distintos recursos que tiene la universidad para ofrecer, como lo son la biblioteca. Bueno, yo creo que es importante decir primero que eso siempre es una posibilidad, ¿sí? Que te vaya mal. Sí, siempre es posible. Yo, por ejemplo, en el colegio me iba súper bien y cuando entré a la universidad vi que en realidad no me estaba yendo en el mismo nivel en el que yo estaba acostumbrado. No sabía ¿sí? estudiar. Claro, y yo pensé que sabía estudiar
Y claro, uno se enfrenta a esas situaciones. Entonces siempre es posible que en algún ramo no te vaya tan bien como solía irte, que sea más complejo, que sientas que no tienes la base para como enfrentar ciertos contenidos. Entonces, efectivamente, como dice Renato, cuando uno entra a la Silva, tiene que contestar hartos instrumentos. Yo creo que es importante desde ya decir transparentemente, después que te matricules, hasta antes de partir las clases, te vamos a bombardear de información entretenida, lúdica, pero también útil, ¿sí? Y creo que es importante considerar esa información porque después uno tiene menos tiempo cuando empiezan las clases para poder, en el fondo, tomar atención a ciertos temas que son más institucionales y no necesariamente tu carrera. Y en ese proceso se contestan algunos instrumentos que te permiten a ti como estudiante primero saber en qué nivel más o menos estás de ciertos contenidos que necesitas saber para cierta asignatura. Y por otra parte nos permite a nosotros como universidad también conocer en qué nivel viene el estudiantado en general y por lo tanto preparar a los docentes para decir, mira, sabéis que los chiquillos vienen en un súper buen nivel, así que parte desde aquí hacia arriba. O sabéis que hay ciertos contenidos que están descendidos y por lo tanto necesitamos que sea más, tenga ciertas consideraciones el programa del curso, ¿sí? Entonces, esa es la utilidad que tiene ese proceso, por un lado. O sea que realmente las pruebas de diagnóstico servían para algo. Sí, claro que sí. Yo no se estoy hacen solo diciendo por que no el sirvan para concurso. algo, pero el año que yo entré a mí me bombardearon con 3, 4 preguntas, me tuvieron toda una tarde haciendo pruebas, no preguntas. Y yo dije, ¿para qué sirven estas cosas? Bueno, Claro. ahora ya... Uno un suele poco quedarse tarde. con esa idea de... Yo asumo no que hice sirvió. trampa. ¿Sí? Porque fueron online. Ah, Entonces Ya, yo- eso es importante decirlo fue entonces. excelente. No ¿Sí? haga trampa. No haga trampa. No Porque haga en realidad trampa no, como yo. no va a haber nota, no va a tener ninguna incidencia como en pasar o no un ramo, sino que nos va a permitir sobre todo al cuerpo docente decir, mira, ¿sabéis qué? Voy a tener que reforzar esto antes de pasar cierto contenido y si así trampa en el fondo nos vamos a autoengañar. me daría Ahí vergüenza está entonces, po. Ahí está. A mí me daría vergüenza que vieran mis pruebas de matemática de ese entonces. Pero mira, cuando yo no sabía algo que sea, y dije, C de Católica, Silva Enrique, no de Cristo. ¿cachai? O de Cardenal, ahí está. pues. Sí, se de Cardenal. No, o pase a la siguiente y no conteste la pregunta. Sí, No, eso es lo mejor. no. Por último, chamullar. No, chamullar. No, No, podéis chamullar si eran Hágala selección consciente la múltiple. prueba. Sí, Hágala exacto. consciente con sus conocimientos previos que trae. Igual que la PAES. No se mienta. No me parece. Exacto. Y bueno, y en función de lo que preguntaba Renato, después de estos resultados, hay estos procesos como de nivelación, ¿sí? Que te permiten enfrentar mejor ciertas asignaturas. Hay un temor siempre generalizado de estudiantes de repente que son de carrera humanista, de ciencias sociales, que tiene que ver con las matemáticas. Siempre eso es un temor. Confirmo. ¿Sí? Y por lo tanto, uno, independientemente de la carrera que estudie, de cierta manera siempre se va a vincular con las matemáticas. Entonces aquí hay una línea de trabajo que colabora con el pensamiento lógico matemático. No es para que te pasen contenidos de cálculo, álgebra o similar, sino que de repente hay ciertas lógicas que es importante tener en cuenta para enfrentar ciertos contenidos, que es el pensamiento lógico matemático, y para eso hay también algunos talleres y algunos procesos al inicio de tu proceso de educación superior que te ayuda a incorporar ciertas nociones, ¿sí? Y sobre los apoyos, ¿qué pasa? Porque ustedes preguntaban qué pasa si me va mal, o sea, pese a todo esto que estamos haciendo, ¿qué pasa si aún así me está yendo mal en una asignatura, etcétera? Bueno, hay una unidad en la universidad que es de acompañamiento académico, que justamente lo que hace es establecer mentorías, ¿sí? Que son espacios adicionales a tu clase en el cual tú puedes asistir, no es obligación, ¿sí? En el cual tú puedes asistir cuando hay un rendimiento académico menor de lo esperado, y eso por lo general se realiza a asignaturas que en general o históricamente tienen un nivel de reprobación mayor o tienen un rendimiento académico menor de la media, ¿sí? Porque uno sabe que hay ciertos ramos en la carrera que para uno Que son más cuestan más. difíciles. Por ejemplo, ustedes como... Derecho civil. Matemática. Ay, Matemática, pero más ligado para la geometría. Ay, Dios mío, no, sé yo que en yo, ese ramo yo me quedé en- le iba a rezar todos los días al cardenal.
para pasar el ramo. Uno va a rezar a la Sí, Virgen, lo amigo. pasé. No, porque yo le iba a rezar ahí a Don Bosco. Ah, mira, interesante. Le llevaba florcitas y Don Bosco pasó el bien. ramo. Sí, hay por algunos que vemos en el patio la Virgen también de repente. Esa está La siempre Virgen es llena milagrosa. de... Sí, milagrosa. Sí, no, de verdad, es una santita. Entonces, en función de estos ramos que para algunas carreras está súper identificado, existen estos espacios adicionales en los cuales tú puedes ir, donde se hace un reforzamiento y es un trabajo más personalizado, porque no está en una sala con todos tus compañeros, sino que un grupo mucho más reducido. Miguel, ¿qué significa que la Silva sea una líder en aprendizaje y servicio? Ah, mira. Bueno, aprendizaje y servicio, primero creo que es importante entender qué es. Es una metodología de enseñanza que en el fondo establece como la lógica de aprender haciendo, ¿sí? Y la Silva Enrique es la primera universidad que incorpora esa metodología a su modelo de formación, ¿sí? Y hoy día está incluso establecido como en el plan estratégico de la universidad, que quiere decir que en el fondo todo docente o toda carrera está obligada a tener al menos 3 actividades de aprendizaje y servicio en tu proceso formativo de los 4 o 5 años, lo que dure tu carrera. Y el proceso o esta metodología es una metodología que en el fondo establece que en algunas asignaturas ciertos contenidos tú los vas a aprender y los vas a conocer en terreno mismo, ¿sí? Entonces, la diferencia es que no es solo algo práctico, sino que tiene la lógica y el objetivo de que a la vez que tú estás aprendiendo, estás ofreciendo un servicio a la comunidad, ¿ya? Por ejemplo, la carrera de contador auditor establece cada año en abril, marzo, abril, mayo, el proceso de operación renta. Exacto. Entonces los estudiantes de esa carrera orientan a las personas en general de la comunidad como a las personas que van pasando por la calle que quieren cierta información, porque no es fácil la operación renta, a algunas personas les complica. Ellos en el fondo orientan a la gente en relación a su declaración de impuestos, van reforzando ciertos contenidos, están siendo acompañados por algún docente y a la vez están prestando un servicio a la comunidad en general, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan en alguna actividad de sus carreras que esto lo hayan visto como esta estrategia de aprendizaje-servicio. Yo tuve una. ¿Sí? Yo también tuve una, pero hace hartos años atrás. Yo me acuerdo que fui a un colegio en La Pintana. ¿La Pintana? Sí, La Pintana. Ay, Era una qué escuela... ¿Era La Pintana? Sí, Yo también no fui, me po. hagáis dudar, po. Yo también fui a La Pintana, Era La por eso. Pintana en una escuela que se llamaba Novomar. Y fuimos en el CPC de Lenguaje y Comunicación, como a apoyar a la comunidad a raíz del servicio, como mencionaba Miguel. En sí lo intentamos hacer como un poco más didáctico, como sacar un poco del aula convencional que existe en la pedagogía, donde está la jerarquía que el profe va adelante, los estudiantes están sentados aprendiendo. Aquí lo hicimos como más como intercultural. Era un colegio, por ejemplo, que venían todos los niños de un campamento. Entonces, por ejemplo, yo en tercero básico tenía niños que no sabían leer ni escribir. Entonces, por eso fuimos como una nivelación, intentamos hacer todo como más didáctico y de verdad uno se va dando cuenta que a lo mejor lo teórico que uno aprende en la sala de clase no lo comprende hasta que lo pone, hasta que lo ejecuta. Yo ahí me di cuenta que, por ejemplo, yo primero decía, yo vengo a clase y me pasan todos los días lo mismo. Y me di cuenta ahí en el aprendizaje de servicio que yo dije, o sea, en verdad estoy aprendiendo, en verdad me gusta lo que hago y en verdad puedo enseñarle a la gente a través también de dinámicas, de juego, de cosas más didácticas. Yo en mi caso también fuimos a un colegio en La Pintana, pero fue en mi primer año de U, que fue en un optativo de formación general, que fuimos como a reestructurar o más bien restablecer una biblioteca que estaba perdida, que era en un colegio de vespertino. Entonces los alumnos no ocupaban su biblioteca, entonces la fuimos como a remasterizar y todo, e incluso cada uno tenía que llevar un libro como para aportar a todo esto. Bueno, Miguel, te queremos agradecer, ya se nos está acabando el tiempo. Uh-huh. Igual creo que este podcast sirvió mucho para bajar la ansiedad, para que luego los estudiantes conozcan cómo es la vida universitaria. La vida universitaria no siempre es estudio. Hay momentos para distenderse, momentos para pasarla bien, para reírse. Van a haber momentos que sí van a estar estresados, pero también van a tener oportunidades de disfrutar, conocer y juntarse entre pares y disfrutar. De vivir la vida universitaria. De vivir el momento de estar en la Silva. Totalmente. Yo soy egresado, pero hace unos días visité la Silva, ingresé en el horario de colación
y ustedes tenían música, la federación, y encontré Ajá. que era fantástico porque estaba todo el mundo como súper alegre, todos se habían olvidado de las pruebas, los exámenes, daba lo mismo. Entonces esa vida universitaria, insisto, es muy enriquecedora como estudiante. Y antes de que dé el cierre, no puedo dejar de decir que justo hoy día vinimos iguales. Para terminar esto. No me había dado ni cuenta, amigo. Mira, de blanco y de vinimos blanco. De blanco, La pureza perfecto. estudiante. Sí, oye, y nuestro invitado por ahí también vino de blanco, pero Pero no está escondido. se camufló. Sí, La pureza Sí, de la Silva. es que en mi pasado estudiantil. Ahí está todo. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas los que nos han estado acompañando durante estos 3 capítulos. Hablamos acerca de admisión centralizada, hablamos de vocación, lo importante que es elegir una carrera que realmente les gusta. Y hoy día Miguel nos ayudó un poquito a todo entender cómo es este proceso de la enseñanza media y lo que se vive realmente en la universidad. Así que este ha sido el último capítulo de Estamos Hypeando con la Silva y esperamos haberlo acompañado y resuelto todas sus dudas.